ciudad más y como lo hacemos cada viernes recibimos con mucho gusto a Flavio Naftalina, el hombre que nos proporciona documentales de denuncia, hoy para hablar de David versus Monsanto. Le digo que si no lo vio este fin de semana se va a quedar con ganas de reflexionar y pensar el futuro básicamente en lo que tiene que ver con la alimentación. Pero vamos a recibir a Flavio, vamos por parte. ¿Cómo está, Flavio? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y demás. Exactamente. Y demás usos horarios. Muy bien, vamos a hablar de este documental que es muy interesante. Es verdad, este es un documental, diría, chico en relación a otros que hemos presentado que tienen mucha información. En este caso se enfoca en un caso, en una situación que vive un granjero canadiense que, bueno, recibe una demanda de Monsanto y, bueno, y se establece a partir de eso un juicio, se inicia un juicio y, bueno, y este documental recoge y cuenta la historia que le tocó vivir. Digamos que Monsanto es una empresa multinacional conocidísima que lo que hace es manejar alimentos modificados genéticamente, digamos. Claro, es una empresa que se mueve en el área química, que empezó creando DDT, hizo una serie de productos que a lo largo de la historia en su momento se presentaron como muy favorables y la historia demostró que, bueno, que no eran tan así. Tiene una larga data y últimamente se está dedicando a lo que es alimentos transgénicos y, entre comillas, el mejoramiento de los cultivos, haciendo, por ejemplo, en este caso, la soja y la canola, una planta que crece y que se le echa un fertilizante o un pesticida que elimina cualquier tipo de maleza, pero esa planta de esa semilla producida por Monsanto sigue en pie. Una cosa que provoca a nivel de suelos un desgaste importante. ¿Vamos con el primer tramo? Vamos con el primer tape que, bueno, presenta un poco de qué va este documental. Pues sentenció, número 1, si está contaminado en contra de sus deseos por los transgénicos de Monsanto, entonces usted ya no posee sus semillas ni sus plantas. Ellas se vuelven propiedad de la corporación, en este caso, Monsanto. También sentenció que no teníamos permiso para usar nuevamente nuestras semillas o plantas. También sentenció que toda nuestra ganancia del cultivo de canola de 1998 fuera para la Monsanto. En 1997, la vida de un agricultor de 70 años cambió dramáticamente por un simple descubrimiento. Un cable de electricidad pasa por el borde de la propiedad de Percy Schmeiser. Como es usual, la compañía de electricidad controla la vegetación circundante aplicando el herbicida Roundup. Pero a pesar del poderoso químico, las plantas de canola siguieron creciendo en forma espontánea entre las malezas. Aplicaron a la canola una dosis 4 veces mayor que la dosis usual de Roundup. Y aún así no moría. Era una canola altamente resistente al Roundup. Por lo tanto, definitivamente, era una semilla de Monsanto. Hemos creado un gran Frankenstein. El plaguicida Roundup, producido por la multinacional Monsanto, es el spray más vendido en el mundo. Monsanto hizo su canola resistente al Roundup. Eso significa que el Roundup mata cualquier planta sin excepción y solo sobrevive la canola transgénica de Monsanto. Fue introducida sin mayores pruebas y creo que incluso en el tiempo que fue introducida, a mediados de los 90, los gobiernos fueron convencidos por estas corporaciones de lo que podrían hacer para incrementar los rendimientos con menos químicos y más nutrientes. Y los gobiernos creyeron a las corporaciones. Planteado ahí el tema, el caso de este agricultor que se encuentra con esta sorpresita y media, digamos, y bueno, la defensa de la empresa, obviamente. Es verdad, también no es documental, pero investigué en el tema de la página, de Monsanto, donde plantea esta situación y dice que, bueno, que no fue accidental la contaminación que recibió Percy Schmeiser, sino que fue intencional. También el documental plantea esa situación, dice que
los primeros estudios demuestran que hay un porcentaje del 90% y después otros estudios demuestran que no es tan así, no hay un 90%, o sea, ahí también hay un problema de fricción. De todas formas, lo que hay que destacar es la voracidad y la presión que lleva adelante una empresa de estas características. Y también en la página de Monsanto queda bien claro, dice, nosotros consideramos que trabajamos, que hacemos un desarrollo genético, que eso genera derechos de autor, derechos de patente vendría a ser, y por eso debemos cobrar. Eso está claro, las reglas del juego en este sentido están bien a la vista. Vamos a ver otro tape, ¿sí? Donde, bueno, habla de cómo se introduce el transgénico, qué ventajas tiene y algunas cositas más. Cuando se introdujo en 1996, se dijo a los agricultores 3 puntos principales. Será siempre de mayor rendimiento, será más nutritivo y se usarán menos químicos. En estos 3 o 4 años hemos visto que ha pasado todo lo contrario. Estamos usando más químicos que antes, que son más poderosos y más tóxicos, debido a que se han creado supermalezas. Para dar un ejemplo, incluso en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hace poco se indicó que los rendimientos de la soja estaban por debajo de un 15% con la introducción de los transgénicos. El contrato tecnológico de la Monsanto convierte al agricultor en un cómplice de la industria agroquímica. Tiene que comprar nueva semilla todos los años con la tecnología como recargo y solo entonces puede sembrar la semilla. Por este contrato se renuncia al derecho natural de que cada agricultor resiembre sus semillas cosechadas. Tengo aquí un contrato de la Monsanto y les daré algunas de sus cláusulas. Un agricultor siempre debe comprar las semillas de Monsanto. Debe comprar solo los agroquímicos de Monsanto. No puede usar nunca sus semillas. Debe pagar a la Monsanto una licencia de $40 hectárea por año. Debe permitir el ingreso de la policía de Monsanto por 3 años después de la firma del contrato, aunque solo produzca transgénicos un año. La policía de Monsanto puede ingresar con o sin consentimiento a sus graneros, sus campos, puede tomar sus registros de impuestos, los registros de campo. Si un agricultor viola el contrato, Monsanto puede tomar toda tu ganancia o puede hacer destruir tu cultivo y el agricultor no puede decir nada a nadie. En la actualidad, con estos contratos, las multinacionales pueden ejercer más poder que cualquier gobierno pueda tener. En su contrato del 2003, Monsanto tiene otra cláusula añadida que establece que un agricultor no puede demandar a Monsanto o llevar a Monsanto a juicio, sin importar por qué razón, así sea por mala calidad de semilla o cultivos. No pueden demandar nunca más a Monsanto. Monsanto se libera de toda responsabilidad, así fuera que sea llevado a juicio. La libertad de expresión también ha sido arrebatada. Hay dominación y control total de una multinacional sobre el agricultor. Es como estampar contra el suelo al agricultor. No tiene más derechos. Y eso es lo que el juez dictamina. En mi caso, contra la Monsanto, la ley de patentes de Monsanto está por encima de los derechos de los agricultores. Esperamos que la Corte Suprema cambie esto y devuelvan los derechos a los agricultores, donde deben estar, y no a corporaciones multinacionales. Digamos, Flavio, que este agricultor se ha pasado en los últimos años recorriendo buena parte del mundo con el objetivo de difundir esta situación, pero además se ha plegado a una serie de organizaciones, hay más documentales, hay bibliografía al respecto, ¿no? Hay toda una movida mundial. Hay varios documentales en el tema de transgénicos. Hay uno, quizás el más conocido, que se llama El Mundo Según Monsanto, que digo, podemos ir presentándolo más adelante. Lo quise traer porque era algo más... ¿Cómo un disparador?
Claro, y algo más chico, claro, más de contacto, que algo que nosotros tenemos la mayoría de nuestra soja es transgénica también, claro. O sea, y también hay movimientos a nivel nacional en contra de los transgénicos, y esto es quizás un reflejo más inmediato. Bien. Fueron varios años este juicio empezó en el 97 y se extiende hasta el 2004, más o menos. Hay testimonios también de algunos granjeros en Estados Unidos que, bueno, viven la situación muy similar. Se aplica, y ahí el último tape, lo que veíamos, esa ley mordaza en esos acuerdos tácitos en el que nadie puede hablar de la empresa. Está todo regulado, está apretado. Y a su vez también se ataca a la integración social del campo, que es, en el tape lo demuestra, y con poco sentido común es sumamente necesario, pero bueno, también en ese ángulo se entra. Muy bien. Monsanto publicó en folletos que distribuyeron entre los agricultores que si un agricultor cree que su vecino estaba cultivando canola transgénica o canola Roundup Ready de Monsanto, lo denunciaran. Deben acusar a su vecino. Los agricultores me dijeron que si ellos hacían eso, Monsanto les daría como premio una chaqueta de cuero. Si un agricultor denuncia a su vecino, Monsanto manda uno o dos de estos policías, detectives o investigadores, como quieran llamarlos, al hogar de la finca del agricultor. Irán a su casa y le dirán al agricultor: tenemos información o un rumor de que usted cultiva canola Roundup Ready sin autorización. Y si usted no la legaliza, nosotros lo atraparemos. Perderá su finca cuando hayamos terminado con usted y sabremos si nos está mintiendo. Los agricultores comienzan a desconfiar entre ellos, porque si has tenido una visita de un policía o representante de Monsanto, lo primero que piensas es: ¿habrá sido mi vecino quien me denunció? ¿Mi vecino ha dicho esto de mí? Lo que hacen es destruir el tejido social, y esta es una de las peores cosas que puede pasar: el resquebrajamiento de nuestras comunidades por esta política. David versus Monsanto, ¿fácil de acceder, Flavio? Fácil de acceder, está doblado, no está subtitulado, pero uno en YouTube lo encuentra fácilmente. También tiene estudios de investigaciones en Japón que demuestran o que cuestionan las investigaciones de Monsanto, porque además también hay una perversión en el tema de la autorización de estos productos, es con estudios realizados por la propia empresa interesada. No me digas. Curiosamente sucede. Bueno, lo recomendamos, vale la pena, y bueno, este hombre no hizo toda esta lucha y también obtuvo un pequeño triunfo que también puede ser como un ejemplo a seguir o a no resignarse tan fácilmente en un caso así que a primera vista tiene uno todas las de perder, porque enfrentarse con unos monstruos de esta magnitud está difícil realmente. Nos vamos con el último tramo, entonces. Claro, que hace referencia a la sentencia final. A ver qué sucedió. Tuvo dos instancias, tuvo primera y segunda instancia, y hasta el final intervino la Suprema Corte, lo que vendría a ser la Suprema Corte de Canadá. Y bueno, vemos este tape, nos despedimos. Nos despedimos y nos reencontramos el viernes que viene. Que pasen bien. Desde el 2004, Percy Schmeiser no ha plantado canola en su finca y en su lugar cultiva trigo, avena y arvejas. Pero hay cada vez más canola resistente al Roundup que crece en forma espontánea en sus campos. Él informó a Monsanto, quienes realizaron pruebas de las plantas y le confirmaron que era canola patentada, pero que no arrancarían las plantas hasta que no se firme un acuerdo de finquito completo y de confidencialidad. Y en ese finiquito dicen primero que nada
que no podemos hablar nunca a nadie, a la prensa o vecinos, cuáles fueron los términos del arreglo. Querían que firmáramos para entregar nuestros derechos. Bueno, esa no es la forma como lo vamos a hacer. De ninguna manera vamos a entregar nuestra libertad de hablar y querían que nunca más les lleváramos a juicio. No éramos solo Percy y yo, también eran nuestros hijos. Ellos decidieron que contarían cualquier cosa que estuviera mal en contra de Monsanto. Y esa es la razón por la cual no firmamos, porque de ninguna manera nos van a quitar nuestros derechos para dárselos a una corporación. Monsanto dijo, ok, entonces no arrancaremos sus plantas. Luego llamé a Monsanto para decirles que nosotros las arrancaríamos, que conseguiría ayuda y las plantas serían arrancadas y les enviaremos la cuenta. Inmediatamente Monsanto me envió un email diciendo que no tenía autorización para hacer lo que quiera con estas plantas, porque eran su propiedad. Así que le respondí que si eran su propiedad, ellas están en mi propiedad y nosotros somos dueños de la tierra. Pagamos el impuesto, así que saquen su propiedad de mi tierra. Percy contrató a un vecino para arrancar las plantas y envió la cuenta a Monsanto por un monto total de $600 canadienses. Monsanto se rehusó a pagar la cuenta y Louise Schmeisser le hizo una denuncia en el pequeño juzgado local de reclamos. ¿Pueden imaginar la vergüenza de Monsanto, una corporación millonaria, asistiendo a una corte por $600? 5 minutos antes del juicio, Monsanto acordó llegar a un acuerdo fuera de la corte. Acordaron que no habría mordaza legal, mi esposa y yo podríamos hablar sobre esto. Lo más importante es que si yo fuera nuevamente contaminado mañana, nosotros podemos llevar a Monsanto a la corte nuevamente. No solo fue una gran victoria para nosotros mismos, sino que se abrió para todos los agricultores de cualquier parte del mundo, si son contaminados, un camino por el cual pueden llevar a Monsanto a juicio. Y no solo a Monsanto, también pueden llevar a juicio a Bayer, siguiente a DuPont, en caso de que sean contaminados, ya que se ha establecido un precedente.